El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:13 en la mañana. Escuchamos a Jorge Luis Ortega hace minutos con una visión sobre la situación de su defendido, el exministro de Transporte y Obras Públicas y exsecretario nacional del Agua, Walter Solís. Dentro, obviamente, del ejercicio periodístico y de la pluralidad que caracteriza este espacio, es menester escuchar seguramente una voz con un criterio distinto a lo que dijo Jorge Luis Ortega hace minutos. Y me refiero a Fernando Villavicencio, quien es parte del portal La Fuente, uno de los coautores, conjuntamente con Cristian Zurita, que el año anterior generaron esta publicación denominada Caso Arroz Verde, que derivó en el juicio penal que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el caso Sobornos 2012-2016. Fernando Villavicencio está aquí en A Primera Hora. Qué gusto, bienvenido. Buenos días. Buen día. Gratamente sorprendido. ¿Por qué? De que me hayan invitado por primera vez. Pero Cristian Zurita se ha venido por si acaso. Eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, hablo de mí. Gratamente sorprendido de esa pluralidad que es muy necesaria. Aquí estoy. Hagan conmigo lo que quieran. Caracteriza este espacio de noticias. A ver, Jorge Luis Ortega dice el caso se cayó y habló del tema de Walter Solís, pero cerró la entrevista diciendo el caso se cayó. Fernando Villavicencio, ¿el caso se cayó o no en la marcha del juicio en la Corte Nacional de Justicia? A ver, yo creo que escuchar al abogado de uno de los acusados decir que mi acusado será llevado encadenado a prisión sería terrible y que por eso le paguen. Los abogados tienen que defender a los delincuentes principalmente y tienen que convertir a los delincuentes en hermanitas de la caridad. ¿Hay caso? Para eso le pagan. ¿Hay caso? Sobornos. ¿Hay caso en este momento? Arroz Verde, periodísticamente, vamos allá porque ese es mi trabajo, periodísticamente, sin duda, es el caso más importante y documentado tal vez de las últimas décadas y tal vez de la historia periodística de este país. Este caso, que derivó en una indagación fiscal y luego en un proceso penal, calificado como el más grande juicio de la historia, este trabajo periodístico no se reduce a lo que Fiscalía y el Tribunal Penal hoy conocen. En este libro, Arroz Verde, la industria del soborno, está toda la investigación periodística de Cristian Zurita, Cristina Solórzano y quien habla. Son 13 reportajes que van desde una primera publicación realizada el año 2018 en agosto, y tú eres periodista y debes haber leído, que se llama El nexo global entre Odebrecht y la Corte Constitucional. Porque por ahí andan algunos peregrinos diciendo que nosotros hemos recibido una filtración de los documentos verdes. Vayan, lean y no hablen, ¿sí? Esta publicación de agosto del año 2018 pone en evidencia lo que ahora el señor Alexis Mera está confirmando, que la señora Pamela Martínez y su empresa Nexo Global recibió centenares de miles de dólares de transferencias de Odebrecht, del consorcio GLP, de SK Engineering y de otras compañías. Alexis Mera dijo la semana anterior que Pamela Martínez recibía $20,000 mensuales de una empresa. Por supuesto, leyó en nuestro reportaje. Leyó en nuestro reportaje de agosto del 2018, un año antes de que hayamos publicado Arroz Verde. Es decir, nosotros ya teníamos suficiente información desde el año 2017 de que esta trama criminal de sobornos llamada Arroz Verde, y ahora Sobornos 2012-2016, se venía ejecutando no desde el 2011 y 2012, no, sino desde el 2006. Porque la primera campaña, ¿sí?, de Rafael Correa y Lenín Moreno fue auspiciada por Odebrecht. Y si tú revisas otro reportaje publicado por Quien Habla, que entrevistó al asesor, ¿sí?, de Marcelo Odebrecht, que vino a este país por 3 ocasiones, el señor Poncioni, Augusto Poncioni, le confirmó al portal La Fuente que la multinacional Odebrecht financió el viaje de Rafael Correa, pagó el avión
con el que viajó Rafael Correa a Brasilia en mayo del año 2005 a negociar contratos, entre otros, de Toachi Pilatón, cuando Rafael Correa era ministro de Finanzas de Alfredo Palacio. ¿Eso está comprobado? ¿Que Correa viajó en ese avión pagado por Odebrecht? Bueno, esa es la versión del ejecutivo de Odebrecht. ¿Y esa versión ha sido comprobada, contrastada, verificada? Confirmada. El señor Rafael Correa estuvo presente en mayo del año 2005. Como ministro de Finanzas. Como ministro de Finanzas. Y algo más, si lees el reportaje, están los cables de Itamaraty. ¿Sabes lo que son los cables de Itamaraty? No. Son más de 6 millones de documentos desclasificados por la justicia brasilera, donde se dan cuenta los correos electrónicos y aparecen los documentos remitidos por el embajador de Brasil en Quito, donde el embajador de Brasil en Quito confirma a la Cancillería de su país que ya se ha llegado a un acuerdo con Rafael Correa, ministro de Finanzas, para financiar a través del Bandes el proyecto Toachi Pilatón, y que Rafael Correa ha viajado en mayo a Brasilia. Usted dijo hace minutos que Odebrecht financió la campaña de Rafael Correa en 2006, que es la primera campaña. ¿Hay certezas, hay pruebas de que Odebrecht financió la campaña de Alianza País en 2006? Bueno, voy a poner, y está publicado en nuestro reportaje, la versión, ¿sí?, en entrevista directa, no copiada en algún audio, entrevistada por Fernando Villavicencio, a quien dirigió la pasada de sombrero, ¿sí? Es decir, a quien recogió los fondos de financiamiento de la campaña. Me refiero a Fabricio Correa Delgado. Fabricio Correa Delgado ha dicho a la fuente que Odebrecht apoyó la campaña del 2006. ¿Eso hay forma de probarlo, de verificarlo? O sea, no quedarse solo con la versión de alguien. ¿Hay cómo probar que periodísticamente, si tú tienes estas versiones, si tú tienes estos documentos, los cables de Itamaraty, la versión del representante de Odebrecht, la versión de quien... En los cables de Itamaraty consta que Odebrecht financió la campaña electoral. Si tú tienes toda esta evidencia y luego tienes la versión de quien estuvo al frente de la campaña en el plano económico, como Fabricio Correa y Carlos Pareja Yanuseli, y en este caso puntual de Fabricio Correa, tú publicas. Eso es lo que he hecho yo. El siguiente paso es el paso judicial. Esa es responsabilidad de la Fiscalía, esa es responsabilidad de los jueces. Periodísticamente uno llega hasta ahí, hasta contrastar la información y conseguir la versión de todos los implicados. Eso es lo que hemos hecho en Arroz Verde. El resto es trabajo fiscal. Por eso te digo, lo que ha hecho la Fiscalía, en este caso, es apenas judicializar el 10% de la información. ¿Pero la Fiscalía hizo su trabajo o básicamente se circunscribió a la investigación publicada por el portal La Fuente? De lo que nosotros conocemos, ¿sí?, como se llama noticia criminalizada, la Fiscalía conoció este reportaje, leyó, es más, puedo decirlo, la fiscal me llamó a Cristian Zurita, y entiendo que es su obligación al encontrar un expediente periodístico tan importante. Y claro, nosotros, ¿qué hicimos? Por petición fiscal entregamos la información que habíamos publicado a la Fiscalía General del Estado. ¿Y la Fiscalía qué es lo que hizo? La Fiscalía horas después apresa, intentando escapar del país, a Pamela Martínez. ¿Por qué quería escapar del país la señora Pamela Martínez? Apresa a Pamela Martínez, apresa a Laura Terán. ¿Y qué es lo que señalan las señoras? Confirman exactamente que lo publicado por Zurita y Villavicencio es de tal precisión que asusta. Asusta porque son documentos que los manejaban ellas, ¿sí? Todos los registros contables los manejaba Laura Terán. Todos los contactos, o gran parte de los contactos, lo manejaba la señora Pamela Martínez y otras personas que fungían, en este caso, de coordinadoras, como Olga Muentes, que no sé por qué razón no está procesada. Vinculado. Y en el caso de María Augusta Enríquez, que no sé por qué razón le sacaron del proceso. Olga Muentes, quien fue cercana a Jorge Glass, María Augusta Enríquez, cercana a Vinicio Alvarado. Exactamente. Y no están vinculadas al proceso. Y no están. Como tampoco está Odebrecht. Como tampoco está Odebrecht, como tampoco está Sinohidro, como tampoco está Hidalgo. Eso también es extrañado, que por ejemplo Odebrecht o Sinohidro no hayan estado vinculadas al proceso. De los primeros críticos hemos sido nosotros, o al menos yo. Y soy crítico y lo repito. Yo estoy en contra de que se haya excluido a Odebrecht, a Sinohidro, a Hidalgo, a decenas de compañías que aparecen en los registros verdes. La Fiscalía excluyó estas empresas. La Fiscalía entendió, quiero entender yo así, que la Fiscalía entendió que era mucho mejor
tener a Santos Filo de colaborador eficaz en el marco de un acuerdo de cooperación eficaz firmada por el ex fiscal Carlos Vaca, y tener la versión de Santos Filo para comprobar la información esta. El problema es que en derecho no basta una delación, esa delación tiene que ir acompañada de pruebas, pues, y ese es el sustento, es una máxima jurídica. Es una pieza más de la investigación, pero yo creo que el tema es que en derecho se ha probado esto, Fernando. Arroz verde, mira, en el caso que dice el señor abogado que acaba de salir, el abogado de Walter Solís, ¿qué es lo que publicamos nosotros sobre Walter Solís? Dice: el reporte de 3 de marzo de 2014 señala que Walter Solís, L3, y María de los Ángeles Duarte, L2, se encargaron de gestionar y recaudar el dinero. El reporte de esa fecha posee un archivo denominado 030214 en el que constan 3 listas. Una de las listas es la llamada WS Walter Solís, fechada 6 de noviembre de 2013, que detalla qué aportantes estaban a cargo de Solís. 2 puntos. Aquí vienen quiénes. Pedro Verduga, 1 millón. Alberto Hidalgo, 1 millón. Luis Valero, 400,000. Es decir, nosotros publicamos con documentos que están en nuestras manos y que están en manos de la Fiscalía, que Walter Solís gestionó $1 millón con Pedro Verduga. ¿Y qué va a decir Pedro Verduga ante el Tribunal Penal? Pedro Verduga dijo hace pocos días que efectivamente tuvo que pagar $1 millón. Entonces, eso no es veraz, la información publicada por la fuente Miro. Absolutamente veraz. ¿Y Pedro Verduga puede probar que pagó ese $1 millón? Pero si eres el acusado, pues eres el gerente de la compañía Equitesa. Por Dios, o sea, que si a mí me acusan de haber cometido un crimen y me encuentran con una pistola en la mano, y caliente y humeante, y el muerto frente a mí, ¿sí? Y un video donde yo disparo, pues eso es lo que hace Pedro Verduga. Pedro Verduga confiesa: sí, a mí me pidió $1 millón, Walter Solís. ¿Y eso dónde está publicado? Está publicado en una fuente. Está publicado y consta en los registros contables de Laura Terán y Pamela Martínez. En registros contables, no en el cuaderno de Pamela Martínez. No. ¿Qué valor tiene ese cuaderno de Pamela Martínez, Fernando Villavicencio? Mire, yo creo que ese cuaderno procesalmente no tiene ninguna importancia. Periodísticamente menos. Nosotros nunca hicimos referencia al cuaderno porque no estaba en nuestras manos. Ese cuaderno, sí, según la versión fiscal, fue encontrado en uno de los departamentos de la señora Pamela Martínez. Nosotros no podíamos acceder porque nosotros no somos allanadores. El tema es que le voy a hacer la misma reflexión que ayer le hice al abogado de Laura Terán, que también estuvo acá. A ver, se ha dicho, por ejemplo, que se incautaron una serie de computadoras de la Presidencia de la República, de la Corte Constitucional, del edificio Concord, del edificio Unión que está atrás de la Presidencia de la República, que allí están todos los archivos verdes. Vamos a suponer que es así, que tienen toda esa información, que esa información ha sido judicializada y que allí están. Pero digo, por otra parte tenemos cosas que son realmente extrañas. El tema del cuaderno. La señora Martínez dice: en un vuelo Quito-Guayaquil tuvo un impulso de empezar a escribir un diario o un cuaderno, y resulta que lo hace en tiempo presente con cantidades exactas, inclusive centavos. Tenemos este relato de Pamela Martínez de que Correa le llamó y le dijo que destruya los archivos, y ella metió un vaso con agua a la flash memory para que se destruya. Tenemos el relato de Santiago Cuesta, que le dijo a Radio Sucesos hace pocos días al colega Milton Pérez que un conserje de la presidencia, oh sorpresa, encontró la computadora de Pamela Martínez abierta, allí estaba abierto el archivo, y que metió una flash memory, copió y que le quiso vender en $50,000 de información a la presidencia de la República. Y tenemos el tema del aperito, que también ha sido materia de cuestionamientos. ¿Por qué menciona estos dos elementos? Porque estos otros elementos terminan por quitarle seriedad al proceso. ¿Usted no siente eso, Fernando? Bueno, el lado jocoso y truculento, o sea, que Santiago Cuesta Caputi diga algo y que alguien le crea, ya es sorprendente. O sea, que un delincuente del tamaño y de color de Santiago Cuesta Caputi, que fue capaz de vender ataúdes con sobreprecio cuando tenía un contrato con Seguro Sucre y en el gobierno anterior, realmente es sorprendente. Que este señor, que fue a pedirle de rodillas a Pamela Martínez que le reciba y que le ayude con el presidente Rafael Correa para que le paguen lo que le debía a Seguro Sucre, realmente es sorprendente. O sea, periodista de este país que le crea a Santiago Cuesta, realmente es que no tiene a quien entrevistar. O sea, en realidad no es creerlo o no creerlo, es una versión. Bueno, yo la menciono dentro, digamos, de, no sé si utilizo la palabra adecuada, del folclore que también está asociado a este proceso. Este ciudadano, el tema es que estos elementos tú habrás escuchado un audio que acabamos de subir.
Este ciudadano que dice que él es el que gobierna, que él es el que vuela cabezas de ministro, que él es como el segundo papá de Johnny, ¿sí? Que él es el que hace y deshace en el gobierno de Moreno. O sea, este señor no tiene calidad moral, ni siquiera para dirigirse a su esposa. ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Johnny? El yerno del presidente Moreno, pues, que dice según Cuesta maneja el Ministerio de Salud y ha puesto ministro de Agricultura. Eso no lo digo yo, lo dice Cuesta. Bueno, mira, esa es una versión del folclore, de la truculencia mediática de este país, que también da plata. Otro, que la señora Pamela Martínez haya confesado que Correa le dispuso que destruya los informes de Arroz Verde y que ella ha puesto en un pendrive y que luego vino Bob Esponja y recuperó el pendrive y le entregó a Villavicencio. Porque claro, es la versión, ¿no? Sale Santiago Cuesta y dice, estaba pasando por ahí el mensajero, vio la pantalla abierta, metió un pendrive, grabó, hizo un backup de todo el computador de Pamela Martínez y le entregó y le vendió, dice, a Villavicencio. Y le vendió a Villavicencio. Otra versión. Bob Esponja saca el pendrive del vaso con agua de la señora Pamela Martínez y le entrega a Villavicencio. Otra versión, José Serrano, que está tan pobre el hombre, según Santiago Cuesta, ¿no? Le vendió la información a Villavicencio. Y ahora vienen por ahí otros amigos, más amigos tuyos que míos, a decir que Villavicencio... Ya me vas a hablar de los amigos a mí también. Que Villavicencio y Zurita han hackeado Arroz Verde y cómo lo obtuvieron. Ese es el gran misterio. Un día lo vamos a contar y si tú me invitas, yo voy a romper ese código de ética del periodismo, que es proteger las fuentes y contarlo, pero será muy adelante. Pero estos elementos entonces no desnaturalizan, no desnaturalizan el otro proceso. Para nada. Mira, Arroz Verde es una Babilonia de evidencia. Primero, es el único caso en la historia de este país donde se ha confirmado el soborno con facturas. Yo tengo no menos de 40 facturas. Y el Servicio de Rentas Internas ha confirmado y ha entregado a la Fiscalía las facturas. Por ejemplo, que ese que cantaba, Jenny cantaba, el Seco Guerrero, ¿no? Todo el trabajo que hacía Guerrero para las sabatinas y para Alianza País fue pagado a través de cruce de facturas por compañías como Sinohidro, Telconet y otras, y las facturas están en el Servicio de Rentas Internas. Ese cruce de facturas configuran cohecho, por supuesto. Es delito de cohecho. Por supuesto, eso. Porque Sinohidro, porque Telconet, porque Equitesa, porque esas compañías recibieron contratos o cobraron facturas pendientes o estaban en negociación. No es cierto lo que dice el abogado de Walter Solís, que le prueben que en el periodo en el que se está juzgando se generaron contratos o no con esas empresas. Eso es indirectamente irrelevante. Lo que se negociaba y se presionaba es para el pago de facturas y también para negociar otros contratos. ¿Qué es lo que acaba de decir Alexis Mera? Vean, dice, cómo se aparece en el computador de Pamela Martínez este contrato o esta negociación de la vía en la península de Santa Elena con la empresa Verdú. Claro, pues porque el proceso más largo, y tú sabes, Fabricio, el proceso más largo y donde hay la mayor presión y el mayor soborno y chantaje es cuando se está negociando un contrato. La semana anterior, el abogado de Rafael Correa, el propio expresidente de la República, a través de su abogado en la Corte Nacional de Justicia, presentaron un CD, según ellos, para probar que los archivos verdes fueron adulterados, fueron hackeados, fueron manipulados, prueba que no fue aceptada que se incorpore dentro del proceso. Pero ellos insisten, está periciado por una empresa colombiana, el caso se cae, dicen ellos, porque hay fraude procesal, porque se alteraron los archivos verdes. ¿Cómo les cayó a ustedes esta denuncia del abogado del expresidente Correa? Nos cagamos de la risa. ¿Por qué? Cristian Zurita. Porque es realmente pegarse un tiro en la cabeza. O sea, si llegan al extremo de decir eso, es que ya están ellos caídos, ¿sí?, al calabozo. ¿Por qué razón? Porque no tienen ninguna forma de probar lo contrario, de demostrar la inocencia de ellos. ¿Qué es lo que quieren probar ahora? Primero, si ellos hicieron un peritaje, y tú eres periodista y sabes, que para hacer un peritaje de documentos y de un correo electrónico, ¿qué es lo que debes tener? Primero, la autorización de los servidores, pues. O sea, que a mí me diga y que yo le pido a Correa que exhiba la autorización de Gmail, de Yahoo y de Hotmail para haber hecho el peritaje
de los correos electrónicos de la señora Pamela Martínez. ¿Cómo se pudo haber hecho ese peritaje entonces? Solo pidiendo autorización a ellos. ¿Cómo accedes a un correo electrónico? La cuenta de correo electrónico de Laura Terán, no sé si lo dijo aquí el abogado, está bajo control de la Fiscalía. Sí, lo dijo el abogado ayer. Por supuesto. Mira, Alexis Mera, que yo pensaba que era más inteligente, y veo que es básico, saca en un tuit y dice, miren, aquí está el correo electrónico. Incluso entraron en mayo y en junio y alteraron. Por Dios, ser bien pendejo. Pero no era mejor, permíteme acabar. Claro, pues, entraron al correo electrónico de la señora Laura Terán en mayo y en junio los abogados de la defensa, porque Laura Terán les dio la clave y luego entregó esa cuenta de correo electrónico a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía con seguridad entró a la cuenta con la clave que le dio Laura Terán y esa data aparece registrado en el reporte de la Fiscalía. Pero ¿cómo puede venir a decir, han alterado el correo? A ver, que Correa diga, y el abogado le reto a que el abogado de Correa diga si tiene la autorización de Gmail, de Hotmail, de Yahoo. Pero no era con eso, ¿no era mejor que el CD que habían presentado la semana pasada lo investiguen, lo pericien? ¿Y dónde obtuvo el CD? Para eso sirve una pericia. No. ¿Y dónde obtuvo el CD Rafael Correa? Eso no lo sé. O sea, significa que Rafael Correa sí tenía el archivo verde. Pero por supuesto que él tenía en su computadora, pues. Por supuesto. Pero a eso me refiero. ¿Por qué no perician esa prueba? Rafael Correa tenía. ¿Y por qué Rafael Correa el día 3 de mayo, cuando publicamos nosotros esto, dijo que era un chaulafán y una farsa y un engaño y que los archivos verdes no existían? Porque así ha ido evolucionando el cabecilla de la banda. El 3 de mayo de 2019, esto es un chaulafán, esto no funciona, esto no existe, es un invento de la prensa corrupta. Lee los tweets. Y ahora dice, o sea que sí existieron, ¿no? Por eso yo, mil gracias, abogado Jarrín, mil gracias Rafael Correa, mil gracias Alexis Mera por haber probado, sí, desde el plano de los delincuentes, que la investigación Arroz Verde es absolutamente precisa. Me queda un minuto para cerrar. ¿Cómo se entiende? Ustedes hicieron 3 publicaciones. 13. Pero de las 3 últimas. Hicieron primero el caso INA Papers, el de los laberintos offshore, que conocido como INA Papers. Por el que nos apoya Rafael Correa. Arroz Verde e hicieron Lucas Majano. Pero con INA Papers no pasó nada y con Lucas Majano no pasó nada. El caso de Lucas Majano tiene que ver con el financiamiento de la campaña de 2017. ¿Cómo entienden que solamente escogieron Arroz Verde y no investigan los otros temas? Esa es otra de las críticas que yo hago desde el plano periodístico. Yo no entiendo. ¿Quién hizo la investigación mal llamada INA Papers? ¿Quién hizo? Zurita y Villavicencio. Y recuerdas tú que todo el correísmo impulsaba, Villavicencio, el mejor periodista del mundo, La Fuente, el mejor portal y democrático del mundo. Miren cómo han sacado la corruptela de Lenín Moreno. ¿Quién publicó Lucas Majano? Nosotros. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía? Eso es un problema de la Fiscalía. Pero yo como periodista, como tú dices que este es un espacio plural, nosotros hacemos eso. Dime tú un periodista. Yo podía tranquilamente estar ahí calladito como otros periodistas con el gobierno de Moreno. Pero prefería hacer lo que hace un buen periodista, lo que hace un periodista. Denunciar el caso INA Papers, denunciar el caso Lucas Majano, y otra cosa es que la Fiscalía no actúe. Y eso no genera extrañeza en Fernando. Por supuesto, y lo he dicho, y lo digo, y le he pedido, y le pido a la fiscal. Fiscal, yo creo que es hora de acelerar en el caso INA Papers. La fiscal ha dicho que ha pedido información a Panamá, y que cuando llegue la información de Panamá, entonces sabremos. Pero INA Papers es uno de los casos más documentados de este país. Correcto, de eso habrá que seguir hablando. Fernando, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Muchas gracias. Sí. Fernando Villavicencio, quien es parte de Fundación Mil Hojas, del portal La Fuente, uno de los coautores de la investigación justamente asociada al caso Arroz Verde, porque así empezó esa publicación periodística que derivó en el juicio Sobornos 2012-2016. La visión de Fernando Villavicencio en torno a este tema. 7:36, Silrat. Así es, 7:37. Ya estuvo con nosotros en la primera hora, hace pocos minutos, Fernando Villavicencio, activista político y también parte de la Fundación Mil Hojas. Él dijo que la investigación Arroz Verde es la pieza periodística más importante del país y es el único caso en el que se ha confirmado el soborno con facturas. Aseguró que el trabajo periodístico no se reduce a lo que la Fiscalía conoce y dijo que la investigación consta
de 13 reportajes desde 2018. La publicación de agosto de 2018 pone en evidencia lo que está confirmando que Pamela Martínez recibió millones de dólares de diferentes empresas como Odebrecht. Dijo además que la trama criminal se venía ejecutando desde 2006 y que la primera campaña de Correa y de Lenín Moreno fue auspiciada por Odebrecht. En este marco destacó que Fabricio Correa Delgado confirmó al portal La Fuente el financiamiento de Odebrecht a la campaña electoral del expresidente Rafael Correa. Asegura además que periodísticamente la información fue contrastada y que el resto de trabajo le corresponde a la Fiscalía. Dijo que las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán confirmaron lo relatado también en la investigación periodística Arroz Verde. Aseguró que hay empresas como Odebrecht y Sinohydro, entre otras, que debían ser parte del proceso, pero inexplicablemente están fuera. En el caso de Walter Solís aseguró que él y María de los Ángeles Duarte se encargaron de recaudar dinero y en este marco aseguró que Pedro Verduga gestionó $1 millón, hechos que también fueron reconocidos por Verduga. Destacó además que el expresidente Correa ha reconocido que sí existieron los archivos verdes. Finalmente, sobre los casos Lucas Maján e INA Papers, dijo que son temas que tiene que investigar la Fiscalía y criticó las actuaciones de dicho organismo en este tema. 7 de la mañana con 39 minutos. Continuamos aquí en La Primera Hora.